Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos María Moro e Isabel Jordán. Hola María. Hola Isabel. Se cumplen 3 meses de las revueltas, cuyo origen se encuentra en la decisión del presidente Yanukovych de no firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo que comenzó con manifestaciones fundamentalmente de estudiantes ha devenido en una rebelión contra el régimen y el sistema. Los países vecinos se reúnen con emergencia y toman medidas ante el agravamiento de la situación. Los partidos políticos de la oposición han perdido el control de la calle y han emergido el fantasma de los grupos ultraderechistas. La revolución Euromaidán daba un giro el 22 de enero cuando se produjeron las primeras víctimas mortales de las revueltas durante los enfrentamientos entre los antidisturbios y los manifestantes más radicales. Las leyes antiprotesta, luego abolidas, fueron el detonante. De momento parece mantenerse una tensa tregua entre los dos bandos. Lo que sí ha puesto de manifiesto esta grave crisis política es la injerencia de actores extranjeros, como Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, que juegan su partida de intereses geopolíticos y geoestratégicos. Es la crisis más grave vivida por el país desde su independencia de la antigua Unión Soviética. La Guerra Fría se está calentando, mientras en Venezuela la oposición ya se cobra 11 víctimas. En medio de una crisis de valores, los vestigios de los mismos se tambalean y la Iglesia ora constantemente por la paz. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Activistas de derechos humanos denuncian tácticas cubanas en maniobras del gobierno de Venezuela en redes sociales. Policía de Venezuela dispara en edificio donde viven laicos misioneros. 100 días después del tifón filipino, el gobierno no hace nada. Caritas Manila da $1.600.000. Continuamos con las noticias nacionales. Promueven la locura de ser padres. 9 millones de españoles marcaron casilla en 2012 para sostener labores de la Iglesia. Obispo Figaredo, violencia no es forma de acoger a inmigrantes. Como siempre, terminaremos con las noticias de la Santa Sede. El Papa Francisco saluda y bendice a 19 presos. Consistorio aborda con realismo y profundidad la belleza de la familia. Diversos representantes de la lucha por los derechos humanos han denunciado que el gobierno de Venezuela, en su afán por impedir que se conozca la verdad sobre la violenta represión ejercida contra los pacíficos manifestantes en el país en estos días, ha lanzado una agresiva campaña en redes sociales utilizando tácticas cubanas contra quienes informan sobre la real situación de la nación sudamericana. A través de las redes sociales, de forma particular en Twitter, el régimen de Nicolás Maduro, repitiendo las estrategias de la inteligencia cubana, ha organizado un ejército de trolls, cuentas de supuestos usuarios dedicados a molestar repetidamente con insultos, para atacar a sus opositores. Cuentas como José Enrique 141, que solo tiene 2 seguidores, lanzaron un ataque repetido por decenas de otros usuarios. La violencia que en estos momentos se vive en Venezuela por la revuelta popular ha llegado a la violencia digital. En medio de la violencia que vive estos días Venezuela, agentes de la policía ingresaron disparando y lanzando bombas lacrimógenas en un edificio en Maracaibo, donde reside un grupo de laicos misioneros, quienes en medio del temor comenzaron a orar por la paz de este país sudamericano. Acaba de ingresar la policía dentro del edificio donde vivimos y están disparando y atropellando a la gente. Se están metiendo a los apartamentos. Por favor, que todo el mundo lo sepa para que nos pongan en oración. Les agradezco por sus oraciones, expresó uno de los misioneros cuya identidad y nombre del movimiento al que pertenece mantenemos en el anonimato por razones de seguridad. Una fuente relató que el hecho ocurrió a las 9:30 de la mañana. Se escucharon detonaciones y por la ventana se vio a la policía metiéndose a la urbanización, disparando balas y gases lacrimógenos. No hubo detenciones, pero hubo el temor de que nos fueran a matar. Estamos orando por la paz en Venezuela. La situación está muy delicada, expresó. Otra fuente ha señalado que acciones similares de la policía se vienen repitiendo en los últimos días. El gobierno filipino no supo dar una ayuda adecuada a los parientes de las víctimas y a los sobrevivientes del tifón Yolanda, que 3 meses atrás devastó diversas áreas de las Samar Orientales y otras zonas del centro del país. El juicio durísimo contra el presidente Benigno Aquino es de Crispín Várquez, obispo de Borongán, en la región de las Bisayas Orientales. El prelado subraya que excepto por los dormitorios de emergencia fabricados el día después del desastre, los proyectos de reconstrucción que tanto habló el gobierno solo son una ilusión, mientras que el sufrimiento de la población se hace cada vez más agudo. Mientras tanto, Caritas Manila distribuyó 70 millones de pesos, casi 1,6 millones de dólares, para dar medios de subsistencia y elementos de primera necesidad a los evacuados.
Márquez explica que visita con regularidad las áreas golpeadas por el supertifón, pero por ahora no he visto más que dormitorios, que son las únicas cosas hechas por el gobierno en las Sámara Orientales. El prelado agrega que las víctimas están todavía esperando los programas y las iniciativas prometidas por el gobierno. Mientras tanto, la Iglesia filipina continúa la obra de asistencia, como hace notar el padre Antón Pascual, director ejecutivo de Cáritas Manila. Hemos terminado las primeras operaciones para enfrentar la emergencia, cuenta el sacerdote a Radio Veritas, y hemos puesto a disposición 100 millones de pesos, algo más de 2,4 millones de dólares, para las poblaciones de al menos 10 provincias. Hasta hoy todavía 1.700 desaparecidos. El número de las víctimas sería superior a los 5.000. El prefecto apostólico de Battambang, Camboya, Monseñor Quique Figaredo, ha calificado de muy triste lo que ocurrió el 6 de febrero, cuando 15 inmigrantes murieron en la frontera con Ceuta mientras intentaban alcanzar la costa a nado, así como la actuación de la Guardia Civil que disparó pelotas de goma al agua, y ha subrayado que la violencia no es la conducta que hay que tener en un país desarrollado para controlar la inmigración, aunque ha precisado que le faltan datos sobre los sucesos. Así se ha anunciado Monseñor Figaredo en una rueda de prensa con motivo de su visita a Madrid. Es muy triste, creo que en países desarrollados, que se supone que tenemos criterios morales básicos y de acogida, el uso de la violencia no es la conducta que hay que tener. Se pueden hacer las cosas sin violencia. La violencia no lleva a nadie a ningún progreso y la dignidad personal. Que son personas, son como nosotros, aunque vengan de países pobres y vendrán sin papeles, como quieran, pero son personas que hay que acoger, que respetar, que su vida tiene valor, ha subrayado. Monseñor Figaredo ha explicado que él vivió durante 3 años en la frontera entre Camboya y Tailandia y vio cómo los refugiados camboyanos, desplazados de guerra, sufrieron mucho las injusticias de los soldados tailandeses que nunca reconocieron que había seres humanos allí, que los trataban fatal. Además, ha recordado que hace unos días en Camboya hubo desalojos y se les echa con balas, no de goma, sino de verdad. Un spot publicitario de la marca Aero Baby, que comercializa comida para bebés, mostró en poco más de un minuto la locura de ser padres y la profunda alegría de traer una nueva vida al mundo a pesar de las dificultades. Te dirán que es una locura, que los tiempos no están para esto, que no sabes dónde te metes, que tu vida será otra, que tu casa ya no será tu casa, que tu coche ya no será tu coche, que vas a perderlo todo, tu intimidad, tu nombre, incluso la vergüenza, que dejarás de ser uno para ser muchos, señala el vídeo. Sin embargo, en las imágenes se muestra la felicidad de los padres y los momentos que comparten en familia tras la llegada de un hijo. Aunque te acostumbres a cualquier cosa, tu vida cambiará tanto que ya nunca será como antes. Pero pese a todo, no la cambiarás por nada del mundo, porque digan lo que digan. Esta será la época más fantástica de tu vida, finaliza el spot. Un mensaje a favor de la vida que choca en una sociedad tan inmersa en la cultura de la muerte, como tantas veces han denunciado desde la Iglesia Católica diversas fuentes. Te dirán que es una locura, que los tiempos no están para esto, que no sabes dónde te metes, que tu vida será otra, que tu casa ya no será tu casa, que tu coche no será tu coche, que vas a perderlo todo, tu intimidad, tu nombre, incluso la vergüenza, que dejarás de ser uno para ser muchos. Aunque te acostumbres a cualquier cosa, te dirán que tu vida cambiará tanto que ya nunca será como antes. Pero, pese a todo, no la cambiarás por nada del mundo. Porque digan lo que digan, esta será sin duda la época más fantástica de tu vida. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote José María Gil Tamayo, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, presentaron los datos de la última declaración de la renta correspondiente al IRPF 2012, campaña de la renta 2013, que revelaron que 9 millones de personas marcaron la casilla para colaborar con el sostenimiento de las obras de la Iglesia. De esta manera, se destacó que a pesar de la crisis se ha incrementado el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, pasando del 34,83% al 34,87% en este ejercicio.
teniendo en cuenta que una de 5 declaraciones de la renta son conjuntas. En el IRPF 2012 fueron un total de 7 millones a favor de la Iglesia Católica, lo que se estima en torno a 9 millones de españoles. La cantidad total recaudada por asignación tributaria es de 249.051.689 euros, casi 2 millones de euros más que el año anterior. Marcar esta casilla no significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos. Con poco dinero y gracias a la generosidad de millones de personas en todo el mundo, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto, explica un comunicado de la Conferencia Episcopal Española. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, al reunirse con los medios de comunicación, indicó que el texto introductorio al Consistorio Extraordinario para la Familia elaborado por el cardenal Walter Kasper, en sintonía con las palabras del Papa Francisco, propone afrontar con realismo y profundidad la belleza de la familia. El punto de partida, indicó, es redescubrir y anunciar el Evangelio de la familia según el plan de Dios, con toda su belleza, porque la verdad convence también a través de la belleza. En la relación hecha por el cardenal Kasper también se reflexiona sobre la familia como iglesia doméstica y el concepto de que en la familia la iglesia encuentra la realidad y para ella constituye un camino hacia el futuro. La familia puede ser un camino privilegiado de evangelización para las personas. El documento, indicó el portavoz vaticano, consta de una introducción dedicada al redescubrimiento del Evangelio de la familia, partiendo de la familia en el orden de la creación, de la visión de la familia en el Génesis y en el plan de Dios. En una segunda parte se refiere a las estructuras de pecado en la familia, problemas, tensiones entre hombre y mujer, entre cuerpo y espíritu, de la alienación de los sufrimientos de las mujeres y las madres. Por último, se habla de la familia en el orden cristiano de la redención, recurriendo a los textos del Evangelio y del Nuevo Testamento relativos a la familia, como la carta a los Efesios. El Papa Francisco recibió en la Casa Santa Marta del Vaticano, donde reside a 19 presos de las cárceles de Pisa y la isla de Pianosa, Italia, a quienes saludó y bendijo personalmente, en un encuentro que no estaba programado. Según informa la agencia ANSA, el secretario del Sínodo para los Obispos, Monseñor Lorenzo Baldisseri, había organizado la visita de los presos y el Papa, al enterarse de su llegada, decidió invitarlos de modo inesperado a su residencia, a quienes saludó antes de salir a la Plaza de San Pedro para celebrar la audiencia general. Ha sido un encuentro realmente hermoso, conmovedor. El Papa quiso saludar y bendecir a cada uno de ellos. Les ha animado, su gesto ha sido de gran paternidad espiritual hacia unas personas que están profundamente comprometidas con un recorrido espiritual, explicó Monseñor Baldisseri. El encuentro, que dio lugar a un breve diálogo entre el pontífice y los presos, se prolongó por 3/4 de hora, de 9 de la mañana a 9:45. Por su parte, los reos aseguraron que fue un momento muy bonito y emocionante. La visita entraba dentro del marco de un recorrido espiritual de los detenidos, dirigido y alentado por los capellanes de sus respectivas cárceles, quienes los acompañaron hasta Roma para participar en la audiencia general del miércoles del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y ahora les dejamos con el Santo Padre. Con l'animo preoccupato seguo quanto in questi giorni sta accadendo a Kiev. Sigo con preocupación cuanto está sucediendo en estos días en Kiev. Aseguro mi cercanía al pueblo ucraniano y rezo por las víctimas de la violencia, por sus familiares y por los heridos. Invito a todas las partes a que cesen cualquier acción violenta y a que busquen la concordia y la paz en el país. Y a cercare la concordia y la pace nel paese. No tengan miedo de la confesión, porque el sacerdote la recibe con amor y con ternura, y en nombre de Dios perdona. Lo dijo el Papa en su catequesis de la audiencia general del 19 de febrero, ante la presencia de más de 20.000 fieles, en la que prosiguió sus reflexiones sobre los sacramentos, deteniéndose en el de la penitencia y reconciliación. Después de subrayar que el perdón de nuestros pecados no es algo que podemos darnos nosotros, no es fruto de nuestros esfuerzos, sino don del Espíritu Santo, y que no basta pedir perdón al Señor en la propia mente y en el propio corazón, Francisco explicó que es necesario confesar los propios pecados al ministro de la Iglesia. En efecto, el sacerdote no representa solo a Dios, sino a toda la comunidad que se reconoce en la fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento y que se reconcilia con él. Y si en nosotros hay vergüenza, ésta hace bien,
porque nos hace más humildes. También desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno hablar con el hermano y decir al sacerdote estas cosas que pesan tanto en mi corazón. Uno siente que se desahoga ante Dios con la iglesia y con el hermano. Pero no tengan miedo de la confesión. Uno, cuando está en la fila para confesarse, siente todas estas cosas, incluso la vergüenza, pero después, cuando termina la confesión, sale libre, grande, bello, perdonado, blanco, feliz. Y esto es lo hermoso de la confesión. Y si pasó tanto tiempo desde la última confesión, concluyó el pontífice, no pierdas un día más, ve adelante, que el sacerdote será bueno y Jesús es más bueno que los sacerdotes y te recibe. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Moro. Hasta la próxima semana.